Saludos muchachos, espero que todos estén muy bien. Vamos a estar aquí hoy para aprender un poquito más acerca del análisis institucional. Muchos me han preguntado o confunden cuándo sucede un CHOCH, cuándo sucede un BMS y realmente es quizás un poquito abstracto identificarlo al inicio, ya después se va a hacer súper sencillo. Lo que debemos siempre tomar en cuenta es tratar de tradear, o si nos vamos a guiar únicamente bajo estos criterios, tratar de identificar cuál es la estructura que se está desarrollando, cuál es la direccionalidad que está tomando el mercado, y en base a eso es que nosotros vamos a ver dónde hay un CHOCH, dónde hay un BMS, para tener para tener como mayores confluencias para que tu trade realmente vaya a funcionar. Vamos a tratar de hacer aquí la cosa de la forma más explícita posible. Al final de cuentas es muy sencillo, pero vamos al grano, ¿no? Entonces, un CHOCH, tal cual como lo marca aquí, es un cambio de carácter, cambio de característica, cambio de estructura. Ya cuando sucede un BMS, básicamente se está rompiendo la estructura. El mercado siempre nos va a dar un indicio de cambio, siempre. Si no lo vimos es porque de repente el indicio de cambio nos los dio a menores temporalidades, pero en la mayoría de los casos se puede decir que en el 80% nos avisa, sea cual sea la direccionalidad que va a tomar. Entonces, un CHOCH va a ser el primer indicio de cambio de una estructura. Imaginemos que el mercado venía claramente bajista por estos lados. Vamos a venirnos a hacerlo nosotros en modo de ejemplo primero para que después nos vayamos a la realidad. Entonces, claramente el mercado viene desarrollando una tendencia alcista. ¿Qué es una tendencia alcista? Todo aquel movimiento que vaya desarrollando mínimos, máximos y mínimos ascendentes. Perfecto. Entonces, el mercado mantiene una tendencia hasta que lo demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, cuando el mercado empiece a desarrollar cuando resulta que el precio se está agotando y él empieza a desarrollar un nuevo mínimo más bajo, este primer indicio, esta primera ruptura de este mínimo previo es lo que vamos a denominar CHOCH. Es aquel primer cambio que se va a desarrollar que te está avisando de que esto que viene en desarrollo evidentemente se está agotando. Es muy habitual que hay casos donde no nos hagas la ruptura inmediata, sino que de repente caiga aquí, se quede corto en la generación de un nuevo máximo, un fallo en la formación de un nuevo máximo, y posterior a eso, vamos a cambiar de color a este para que se entienda que es a modo de ejemplo, ¿no? Y posterior a eso, sí nos desarrolle el respectivo CHOCH. Después de eso, que nosotros lo vamos a marcar aquí como cambio de carácter o CHOCH. Es primer indicio. ¿Qué pasa? Nosotros al final vamos a necesitar o vamos a estar atentos porque habitualmente después de un CHOCH suele haber un retesteo. Vamos a estar atentos dentro de este movimiento bajista que nos desarrolló, donde nos dejó el Bearish OB, el Order Block bajista. Si resulta que el movimiento lo realizó en dos fases, como sería en el ejemplo de acá, vamos a rodar un poquito. Si lo desarrolló en dos fases, como sería esto, nos va a complicar un poquito el asunto, porque podríamos decir de que en esta zona nos dejaría un Bearish OB, que en el lado caso del Smart Money lo denominaríamos un POI decisional. Y si resulta que hace el movimiento de una sola vez, sin ese pequeño retroceso, nos estaría dejando nada más el POI de origen o el Bearish OB. Hay que estar muy atentos cuando nos los dejen doble, porque suelen venir, simplemente barren la liquidez a veces del primero, se van directo para el segundo y es ahí donde va a caer. Por eso hay que estar, de repente este trade es un poquito más riesgoso, pero si opera con stop loss cortos, habitualmente se queda, como decir, más o menos hasta el 77%, 61.8% con respecto a este recorrido, evidentemente se queda por acá. Entonces, ¿qué es lo que yo sugeriría con respecto a esto? Si vas a operar en el decisional, que sería el previo, trata de operarlo con un stop loss siempre pequeñito. Hay que tratar de que el movimiento el trade que tú vayas a agarrar sea con la mayor gestión de riesgo posible. Que en dado caso de que si esta primera zona falla, te comiste este stop loss, tú lo esperas en este siguiente. Efectivamente te está desarrollando el primer CHOCH, indicio de cambio, muy bien. Entonces ya agarras nuevamente el movimiento en este punto. De repente te falló en esta primera, pero ya en esta segunda perfectamente estás recuperando el pequeño stop loss que te habías comido por acá. Y si eso llega hasta el final, buenísimo. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa a ser el respectivo BMS? Bueno, resulta que cuando el precio viene y te forma el retesteo de este punto, cuando él ya rompe efectivamente este siguiente punto de acá, ya lo puedes denominar que es BMS, ruptura de la estructura del mercado.
Básicamente el choche es el primer aviso y el BMS es la confirmación. Posteriormente incluso podríamos tener un nuevo retesteo para acá y seguir cayendo. Todo va a depender de cómo esté la volatilidad del mercado, si resulta que se lance una caída en picada o lo vaya haciendo en ondas ABC, dependiendo cómo nos vaya a desarrollar la estructura. Pero siempre tome en cuenta que choch, primer indicio de cambio, BMS, confirmación. Es más sabroso tratar, es más sabroso pero quizás más riesgoso agarrar el trade y al inicio con el choch. Es más sabroso porque de repente la amplitud del movimiento vaya a ser mayor, pero puede ser riesgoso porque resulta que no tienes la confirmación y simplemente haya sido un stop hunt, es otro término de trading institucional, que hayan barrido la liquidez de esta zona acá, hayan barrido la liquidez de toda esta zona, haya venido a retestear este nivel de aquí que sería un bullish over y a partir de ahí se va para arriba. Por eso es que tratar de operar siempre con stop loss pequeñitos, porque no todas las vamos a ganar. Evidentemente nadie va a ganarla todas en el mercado, pero lo importante va a ser que de las que esas que pierdas, que quizás pueden ser hasta el 70% de los trades que ejecutes, muy bien, pero no necesariamente que el 70% de tus trades se vayan a stop loss quiere decir que vayas a ser un mal trader, porque si tu ratio riesgo-beneficio es algo como esto, nunca vas a estar en negativo si tienes un porcentaje de efectividad bajo, porque aquí estás asegurando 8 stop loss. Tendrías que comerte 8 stop loss para comerte toda esta ganancia. Son bastantes los aspectos que hay con respecto a todo eso, pero lo que les digo es traten de afinar el aprendizaje en trading institucional, en order blocks, identificar los puntos gatillo para que traten o puedan tener este tipo de trades. Gestión de riesgo efectiva, stop pequeñitos, profit grande. Ya lo vamos a ver ahora in situ. Vámonos a la realidad del mercado. Los que quizás estén aprendiendo, está la opción de un indicador que hemos estado viendo que se comporta muy bien. A veces marca los cambios, los choch, quizás un poco prematuro. Por eso lo ideal es que tú aprendas a reconocer bien qué es cada punto y después si puedes, como que para tener todo automatizado, puedes dejarle que te ayude el indicador. Este indicador, ya de hecho hay un video donde explico más a fondo cómo operarlo, cómo hacer scalping con él. El que lo desee lo voy a dejar por aquí arribita. Pero el indicador es Smart Money Expo. Si ven, él ya te está marcando cuando se desarrollan los choch. De hecho, por acá podemos ver un ejemplo perfecto donde inicialmente el mercado desarrolló un choch, primer cambio de estructura, pam pam, rompió este máximo. Muy bien. Evidentemente vamos a ver el ejemplo perfecto. Agarrar todas estas otras cosas que tenemos para que no tengamos más ruido. Entonces, el mercado venía aquí, al final de cuentas tenemos un rango, ¿no? Pam, 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 pam. Un rango que se ha ido comprimiendo. Con respecto a este último movimiento, máximos y mínimos descendentes, ¿no? Entonces, ya en este primer movimiento que desarrolló, primer movimiento alcista acelerado, si ven, fueron 4 velas verdes de 30 minutos, bastante fuerte, un movimiento de 2 horas con bastante impulso, que rompió este punto. Es lo primero a tomar en cuenta como relevante. Ya que te rompió este máximo previo y te generó un nuevo máximo más alto, este sería un máximo más bajo, te generó un nuevo máximo más alto. ¿Qué pasaría a hacer después de que haga un choch? Validarte tu movimiento yendo a buscar el bullish OE que desarrolló este movimiento alcista. Es el ideal, tratar de agarrar el origen, a veces es decisional, pero hay que tomar en cuenta varios factores. Entonces, aquí el mercado reaccionó en base al bullish OE de una hora, por eso hay que ver también diferentes temporalidades. Hay también una clase completa explicando todo lo que son los order blocks, todo este aspecto. También se los voy a dejar por ahí para que desee dedicarle una horita. Esa sí es un poquito extensa, es toda una hora de contenido explicando lo que es el order block. Pero entonces, aquí buscó el order block bullish de una hora. Y posterior a eso, ¿qué ocurrió? Perfectamente. Choch BMS. Muy bien, hizo ruptura. Nos hizo ahora una ruptura de mayor temporalidad. Si ahora nos vamos, por eso hay que ver diferentes temporalidades, no cegarte nada más a una. Si vemos, tenemos un primer choch en el mercado con respecto a 4 horas. ¿Qué es lo que sucedió posterior? Vino a retestear este bullish OE. Inicialmente no aguantó el de una hora, ya había sido retesteado en este movimiento.
se lo comió y vino directamente a este. Aquí lanzó el movimiento ascendente y un 6% y aquí es donde viene el juego actual, ¿no? El mercado debería, si efectivamente quiere validarnos un nuevo movimiento alcista que nos vaya a dibujar el BMS de la estructura de 4 horas, debería. Ahora nos vamos a menor temporalidad y ¿qué vemos? Nos dejó 2 order block nuevos. Esta sería una forma práctica para poder usarlo. Tenemos el ejemplo perfecto aquí en el movimiento actual. Entonces, ¿qué tendríamos acá? El bullish OE o el point decisional y tenemos el de origen que te está desarrollando todo este movimiento. Me gusta irme ahora a menores temporalidades para ir afinando, porque de repente a mayores temporalidades este order block es de 1%, pero si tú vas afinando a 15, a 10, a 5 minutos, puedes tratar de identificar el punto exacto donde el precio podría reaccionar dentro de todo este rango de un 1%. También principios que están explicados en el video, en los videos previos. Ya eso es algo que hablo mucho. Entonces, ¿qué es lo que esperaría yo que suceda en el mercado actualmente? Si efectivamente quiere validarnos este choch. Después del choch, como dijimos, toca que haga el retesteo, sea hasta este punto, y entonces posterior a romper el máximo o el mínimo, dependiendo de la direccionalidad que tome, ¿no? Si este punto ya nosotros lo denominaríamos como BMS. Ruptura de la estructura del mercado, que ya me está validando una alta probabilidad de que es el punto que tenemos que tomar en cuenta, de que ya cuando el precio venga a este nivel, lo más probable no sea para lanzar un short acá. Si ya estamos viendo que está tomando a 4 horas un short de este punto, está viniendo, retesteó por este lado, ya aquí lo que vendría a validarnos con respecto a la temporalidad de 4 horas, les aviso que les había dicho, sería, de hecho vamos a marcarlo aquí. Por aquí ya tenemos el choch que nos pasa a validarnos ahora el BMS, que nos los haría con la ruptura de este bearish OE inicial. Sería posible de que de hecho el mercado reaccione, tenga un pequeño retroceso, retestear de repente un bullish OE que nos deje en este camino, pero lo más probable es que si efectivamente aguanta esto, o sea, aguanta estos dos niveles, lo más probable es que ya aquí no sea para shortear, porque sería para romper en base a que la estructura de 4 horas me está diciendo que estamos tomando impulsos para irnos hacia arriba. Por eso hay que estar viendo, por eso el choch y el BMS, viéndolos a diferentes temporalidades, son muy buenos para tratar de ver cuál va a ser efectivamente la direccionalidad que va a tomar el mercado. Espero que me esté explicando, espero que no sea tan abstracto como parece, pero practicándolo, viendo cómo se van manejando las cosas, puedes perfectamente tener muy buen trade. Ven que el indicador a veces te hace mucho ruido, te marca choch y BMS por dos lados. Es una ayuda, pero no es el único que te va a decir dónde sí y dónde no. Hay veces de que yo por lo menos aquí marcaría choch 4 horas para saber de que este es de mayor temporalidad. De repente aquí me quedaría con el choch y lo marco choch de 30 minutos. Si no quiero tener tanto ruido en la gráfica, ¿no? Suficiente con tener los order blocks y todo esto. Entonces le marco choch 30 minutos. Evidentemente hay que siempre tomar en cuenta la temporalidad previa, o sea, mayor a ti, porque si 4 horas me está diciendo que está tomando impulsos para irnos hacia arriba, ¿qué hago yo inventando que aquí un short, si la probabilidad es que se lo vaya a comer como les había avisado? Entonces, bueno, muchachos, espero que les haya servido. Ahí tenemos bastante material. El día de hoy en Telegram tenemos un live con la gente, con la comunidad de BinX, donde vamos a estar sorteando $2.000. Así que los que ingresen al AMA de hoy, vamos a estar hablando mucho de todo lo que es vamos a estar hablando mucho, aclarando todas las dudas con respecto al exchange de BinX. Vamos a estar analizando el mercado, vamos a estar haciendo un compartir, un práctico bastante ameno. Son $2.000 que vamos a estar ofertando en bonos de trading. Posterior, al finalizar el live, vamos a enviarles un formulario donde ustedes van a responder las preguntas con respecto a lo que hablamos durante el AMA. El que responda de forma correcta, perfectamente. Los primeros que se hagan van a ser 100 bonos de trading de $20 cada uno. Los primeros 100 que logren contestar de forma efectiva se ganan su bono perfectamente. Plata fácil y rapidita, simplemente compartir con nosotros. Ya saben que deben estar registrados con nuestro referido. Si no lo estás, bueno, lo ideal es que sí lo estés y colabores con la comunidad.
Recuerden que den like, suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.